1:16, no sé si lo habrán notado, estamos en semana preelecciones. El próximo domingo 28 de abril se celebran las elecciones generales en nuestro país y claro, pues marca la actualidad en todos los ámbitos. A las elecciones municipales ahora aún habrá que esperar algo más hasta el 26 de mayo, pero como no puede ser de otra forma, todo está tocado ahora mismo por la actualidad, que es esa elección general el próximo domingo, como decimos. Lo que nos ha hecho de querer dedicar esta tertulia, que como cada último miércoles de mes dedicamos al debate, pues a la ley electoral, a los resquicios, a las características, a cómo se organiza nuestro país para elegir, en este caso, pues a los diputados del Congreso, al presidente y también trasladarlo a los concejales y alcaldes de nuestros municipios. Para hablar acerca de esa ley electoral, para lo que algunos piden cambios y creen que no es muy proporcional, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué argumentos se esgrimen en un lado y en otro? Tenemos 4 invitados. Empezaremos saludando a Mariano Martín, candidato a alcaldía por Ganemos Colmenar. Mariano Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Sonia. Sonia Robles, candidata del Partido Popular de Soto del Real a la alcaldía. Sonia Robles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Bienvenida. Muchas gracias. También tenemos a Aitor Retolaza, que es el número 2 de Ciudadanos en Alcobendas. Muy buenas tardes, Aitor, Muy bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Y Pedro Llorente, que es candidato del Partido Socialista a la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes, Pedro. Bienvenido. Buenas tardes, Sonia, y muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero, nos quedan 4 días para la primera cita, porque esto es un capítulos de la nueva temporada. El próximo capítulo, el 28 de abril. Ayer tuvimos debate en A3 Media y me gustaría saber, bueno, pues la valoración que hacen los participantes de la tertulia, tanto de ese debate como, bueno, pues la campaña, esta recta final a nivel nacional. Empezamos por Mariano. El debate, ¿lo vio? ¿Le gustó la actuación de Pablo Iglesias? Yo creo que los debates son muy necesarios, son muy importantes y es bueno que la ciudadanía pues se pueda conformar una opinión informada para votar. En cuanto a los resultados, bueno, yo no voy a entrar a valorar los demás líderes. Yo creo que Pablo Iglesias explicó claramente cuál era el panorama político y fijó los marcos en los que nos vamos a mover, que son pues 2 escenarios fundamentalmente. Un escenario donde podría gobernar una derecha con el apoyo de Vox, Ciudadanos, PP, y un bloque de izquierdas que nosotros ya hemos dicho claramente, Unidas Podemos ha dicho claramente que por nosotros no va a quedar el conformar un gobierno de izquierdas si dan los números, y también dejó claro que bueno, pues que el Partido Socialista no actúa de la misma manera cuando no va con la izquierda que cuando es un poco arrastrada con la influencia de un gobierno de coalición con una izquierda transformadora. Eso en cuanto al debate. ¿Y la campaña en general, qué sensación le está quedando? ¿Cómo está viviendo esta campaña? Yo creo que es que a nivel municipal se ha solapado mucho, eso ha sido una dificultad que enrevesa un poco la situación, ¿no? Y se ha solapado mucho las municipales con las generales. Yo creo que Unidas Podemos está haciendo una buena campaña, se está dejando claro qué es lo que sucede. Lo único es que no ha sido una campaña donde haya exceso de actos, exceso de propaganda, precisamente por esa coincidencia en fechas con las elecciones municipales. Pero contentos, esperanzados y seguro que vamos a obtener buenos resultados y va a gobernar la izquierda en este país. Sonia Robles, candidata a la alcaldía por el Partido Popular de Soto del Real, su valoración de la campaña en general, ¿no? De las elecciones generales, del debate, cómo vio a Pablo Casado, cómo vio al resto de debatientes. A ver, yo a Pablo Casado le he visto que ha ido cobrando mucha fuerza y creo que es el único que realmente ha hablado seriamente del programa del Partido Popular. Además ha explicado el problema de la fragmentación del voto, que va a ser un problema creo que importante con la irrupción de Vox en el panorama que no se le invitó y yo creo que eso la gente tiene que tener claro que hay un líder de la derecha clarísimo, que es Pablo Casado, y ayer lo dejó clarísimo. Quizá en el debate del día anterior estuvo un poco más moderado, pero ayer dejó clarísimo su liderazgo absoluto. Entonces, de la campaña en general está orgullosa, ¿cree que va a tener buenos resultados? Yo creo que el Partido Popular va a tener muy buenos resultados porque se está demostrando la regeneración que ha habido en el partido, las ganas de trabajar por nuestro país. Creo que queda claro que el Partido Popular es el valor ganador.
Tenemos también un representante de Ciudadanos de los micrófonos, Aitor Redolaza, como decimos, el número 2 de la candidatura de Ciudadanos en Alcobendas. ¿Cómo vio el debate de ayer? ¿Cómo vio pues a su representante, a Albert Rivera? Pues la verdad que vi los dos debates, el primero el lunes con mi familia, el segundo ya decidimos todos ciudadanos juntarnos en la sede y la verdad que lo vimos con una gran expectación, creo que refleja también un poco el espíritu que está habiendo en España, que hay mucha expectación por parte de todo el mundo, de todos los ciudadanos, y la verdad que lo vimos un poco hasta como un partido de fútbol, ¿no? Sí, se hablaba, ¿no?, del debate definitivo, la vuelta y todo eso se ha llevado un poco cuando Albert, pues, al ambiente deportivo. Cuando hacía una gran intervención, pues la verdad es que incluso hasta aplaudíamos, o sea, fue algo también, una experiencia bastante divertida, y igual cuando no estaba tan acertado, pues igual decíamos, venga, Albert, tal, o sea, lo vimos de manera, creo hacían que... cuando era casi o algo, ¿no? No porque siempre estábamos de acuerdo, pero por lo menos decíamos, venga, dale, porque la verdad que vi a Albert muy participativo, muy combativo, la verdad que entró a todo. Creo que hay gente que le está criticando, que quería estar en todos lados, y yo creo que es un poco lo que refleja él, ¿no? Y él es súper combativo, que está muy preparado, creo que debe ser el próximo presidente del gobierno, e incluso hasta fue muy sincero, le tendió la mano a Casado, y yo creo que es para mí el vencedor. Creo que incluso las encuestas el lunes le dieron claro vencedor. Creo que ayer está más empatado, según le está leyendo, con Iglesias, y yo veo una gran alternativa a salir de este bipartidismo, ¿no? Que creo que en España llevamos pues, más de 30 años con este bipartidismo, y creo que ya va siendo hora de intentar un gobierno que no sea bipartidista, y para evitar también la corrupción que ha habido y esta mochila que llevamos los españoles. Entonces, bueno, es un poco la opinión que tengo. En cuanto a la campaña, en general... Pues la campaña estamos... De la misma pensamiento de Albert Rivera, ¿le tenderemos nosotros la mano al Partido Popular para ser presidente de Rivera? Yo creo que lo dejó claro ayer y lo dijo además públicamente. Entonces, lo único que, claro, estamos hablando que le va a tender la mano para él ser presidente. Sí, o sea, sí. Es decir, es lo que dijo ayer, y creo que quedó muy claro. Y en el último lugar, por parte del Partido Socialista, me gustaría saber la opinión también de Pedro Llorente, cómo está viviendo también la campaña en la que en este caso su partido, bueno, pues ahora mismo está en gobierno. Bueno, estamos en gobierno y por lo que parece en cabeza, ¿no? Según nos dan todas las encuestas, pues el Partido Socialista va a ganar estas elecciones. Yo ayer a Pedro, y utilizando ya un símil futbolístico, una comparación, le vi como del Bosque, ¿no? Tranquilo, estamos en clave deportiva, repartiendo juego y sabiendo que vamos a ganar, y poniendo en valor estos 10 meses de gobierno socialista, que en colaboración con Unidos o Unidas Podemos pues se ha subido el salario mínimo interprofesional, y se han hecho muchas medidas sobre todo para que la gente que ha sufrido más la crisis pues pueda recuperar ese poder adquisitivo. Y yo creo que además Pedro estuvo en todo momento acertado, estuvo tranquilo. Yo creo que él no tiene que salir a combatir, sino tiene que salir a explicar y a razonar. Y yo creo que estuvo bastante bien. Me gustó también Pablo Iglesias, me parece que explicó su programa. Y bueno, y en cuanto a la campaña, pues bueno, una campaña, yo creo que ahora la interrupción, como ha dicho la compañera de Soto, de Vox, pues está poniendo en valor lo que es. O sea, hay un bloque de izquierdas y un bloque de derechas, donde también está la ultraderecha de Vox. Y eso es lo que tenemos que valorar. Es una pena que haya desaparecido el centro en España y que hayamos vuelto a esa política de bloques. Pero bueno, esperemos que ese centro, que yo creo que se siente representado con Pedro Sánchez, que se siente representado en un político moderado, pues vea el próximo día 26 dónde está la moderación y dónde está. Han nombrado varias veces Vox y la ausencia en ese debate, una ausencia que sí se le había invitado, pero según la Junta Electoral, bueno, pues se declinó, se dijo que no debería estar. Bueno, pues hoy que vamos a hablar de ley electoral, eso también es uno de los aspectos que más se han comentado, ¿no? Decíamos, a lo mejor hay veces que la ley electoral hace que se quede fuera de la realidad. ¿Qué valoración tienen, por ejemplo, de esa decisión de no poder estar Vox presente en el debate? Yo la verdad es que entiendo que la ley electoral está obsoleta en este sentido, en otros muchos, pero en este también, y que a nivel informativo hubiese sido fundamental que estuviese Vox, porque es que le dan todas las encuestas, la ciudadanía, los debates tienen el sentido de que la ciudadanía vote de forma informada, y ahora mismo está claro que Vox está ahí y es una opción que se refleja en todas las encuestas. Y me hubiese parecido positivo. Yo creo que no hay que tener, hay que debatir a 2, a 5, a 7, a lo que sea, y es triste que Vox además esté utilizando esto, porque a Vox no le interesa contar su programa, y a mí sí me gustaría que Vox
confrontara con el resto de fuerzas, porque parece que va a sacar votos única y exclusivamente por la marca y que no tiene ningún interés en debatir con ningún otro partido. ¿Obsoleta también creen que está la ley electoral, los demás Así es. Sí. participantes en el debate, ¿no? Por ejemplo, en este aspecto, ¿les hubiese gustado también que estuviese Vox en el debate? Pues yo la verdad es que creo que se hubiera sido muy interesante sobre todo por lo que dice Mariano, que hay que escuchar también los programas de los demás partidos políticos. Los ciudadanos tienen que tener todo el conocimiento para poder valorar y poder tomar una decisión de a qué partido van a votar. Si no tienen toda la decisión, porque vamos a ver, los programas se los leen una minoría. La gente lo que mayormente escucha es la televisión, lee los periódicos, escucha la radio, donde se va manteniendo informada. Quizá los que tengan más interés sí ya se meten a buscar los programas electorales, pero creo que es necesario que en los medios también aparezcan hablando de qué es lo que van a ofrecer a los ciudadanos, cosa que el resto de los partidos políticos hemos hecho. Y una puntualización. A mí no me hubiese gustado que estuviese Vox, yo no querría que estuviese Vox, lo que digo es que me parece interesante que hubiese estado. Pero vamos, no es que me hubiese gustado, ojalá no estuviera en el panorama político. Pero a nivel informativo. A nivel sería informativo. necesario. A nivel informativo. El debate tiene que reflejar la realidad y ahora lo estás viendo que allí donde va Vox, igual que el Partido Popular en ese sector está fracasando en los mítines, Vox está llenando los mítines. En Mérida, en Cáceres, en Valladolid. Bueno, pues yo creo que esa gente también tiene que verse reflejada en los medios, ¿no? Ese votante de Vox. Como hubo en las últimas elecciones, pues igual una gran afluencia de la gente en la calle era de Podemos y Podemos fue reflejado en los medios. Yo creo que Vox, llame Vox o cualquier otro partido, si tiene representación y pensamos que va a ocupar los primeros puestos, ya los 5 primeros, los 6, creo que debe exponerse a los demás. Yo creo que además estamos viviendo una época en la que hay muchísimo indeciso y creo que hubiese sido bueno porque además, a diferencia, se ha dicho que estaba muy tranquilo, por ejemplo, el del PSOE u otro, yo creo que vi en general bastante nerviosismo, pero a todos, es decir, aunque parezcan tranquilos, se está viviendo por dentro algo de nerviosismo, porque nosotros mismos lo estamos viviendo. Entonces yo creo que ellos están tan expuestos, les estamos nosotros mismos metiendo tanta presión, que hay tantos indecisos, 40%, 30% las estadísticas. Entonces yo notaba que el ambiente está tenso, ¿no? Entonces yo creo que también el introducir a alguien más que se exponga quizás hubiese sido positivo. Eso es lo que pienso, porque así podríamos valorar su programa, podríamos ver qué es lo que opina y así los votantes decidir. De esta manera, hasta igual le podemos empoderar porque no ha sido expuesto, por tanto no sabemos qué va a hacer y hay gente que sin saberlo puede llegar a votarles y eso creo que no es algo justo. Claro, esta campaña está siendo mucho a golpe de titular, a golpe de error, ¿no? Lo que se teme mucho es el error, ¿no? Por eso que decía de la presión que tienen, porque ahora mismo cualquier movimiento en falso, bueno, pues puede significar mucho. Ahora mismo estamos viendo unas elecciones con mucha presencia en redes sociales, a golpe de tuit, a golpe de titular, entonces claro, la presión es mucha. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hemos hablado de la ley electoral, pues por ejemplo, en cuanto a estas decisiones, en cuanto a cómo es la campaña en medios, cómo se organizan los debates, etcétera. Y enseguida vamos a entrar en esa, seguro lo han escuchado alguna vez, si ya les tengo que decir que lo expliquen, a lo mejor pecamos todos de fallar, de error, como decíamos, porque es algo complicado. Vamos a tratar de explicar ese sistema de ley DONT que se aplica en nuestro país y vamos a conocer también cuáles son las valoraciones que hacen nuestros tertulianos de esa ley. Unos minutos de publicidad y enseguida regresamos a la tertulia. 1:33, hoy es día de tertulia en Onda Cero Madrid Norte y estamos hablando acerca de la ley electoral, de los distintos aspectos que contempla y seguro que de ley electoral lo primero que les viene a la mente es ese sistema, esa ley DONT por la que cada periodo electoral se trata de explicar cómo funciona, es criticada, es defendida, perjudica, beneficia. Vamos a tratar de aclararlo explicando primero la ley DONT. Según este sistema, se excluye a las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos después de esas elecciones. Esas candidaturas ya quedan fuera de juego. Después de las que quedan, se ordenan de mayor a menor y se divide el número de votos por cada una de las candidaturas que va a tener según el número de escaños que corresponden a cada circunscripción. Hay que decir que hay 52 circunscripciones. Todas tienen como mínimo 2 diputados, menos Ceuta y Melilla, que tienen 1.
Vamos a ir paso por paso. Cuando ya se dividen, pues según el número de diputados, pues según esa división se van repartiendo el número de diputados. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en muchas ocasiones las principales potencias o los principales partidos pues van asumiendo los diputados gracias a esa división. Lo que se suele criticar, pues que beneficia a grandes partidos y perjudica a partidos pues más minoritarios. Esa es la primera un poco puesta en escena de esa ley Don. Acerca de eso, ¿qué opinan nuestros tertulianos? ¿Beneficia, perjudica? ¿La creen que es proporcional? ¿Es complicado hacerlo y a ver si encontramos una fórmula mejor? Pedro Llorente, del Partido Socialista. Yo creo que esa es una fórmula que se pactó en los albores de la democracia un poco para dar estabilidad a España, ¿no? Han pasado ya 40 años, ¿no?, desde la Constitución, y yo creo que es hora de reformarla, ¿no? Yo reformaría, hay que tener en cuenta que hay dos criterios, el criterio poblacional y el criterio geográfico, ¿no? Claro, por eso se reparten los diputados, por cada 52 son por las provincias. Por las provincias. Ten en cuenta que, por ejemplo, comentaba que entre los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes tienen más población que 10 o 12 provincias españolas. San Sebastián de los Reyes tiene más población que Soria. Soria tiene actualmente 3 diputados y 3 senadores, o 4 senadores. Imagínate la representación que tiene Soria y la que tiene San Sebastián de los Reyes o Alcobendas, que es mayor que nosotros y tal. Porque Soria se asegura los 2 mínimos. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú votas en Soria, en estas pequeñas provincias, que normalmente son en Castilla y León, alguna en Aragón, La Rioja, digamos la España que ahora está tan de moda, desgraciadamente está tan de moda, la España despoblada, la España vacía. Si das el criterio poblacional, pues está claro que la gente de Madrid, Barcelona y las grandes ciudades mandaríamos, y la gente de los pequeños pueblos pues apenas se verían representados. Bueno, yo creo que entre el negro y el blanco podemos encontrar un gris. Yo el gris sería que para las elecciones generales las circunscripciones, en lugar de ser provinciales, sean circunscripciones autonómicas. O sea, que hubiera una circunscripción que sea Castilla y León, otra Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y así sucesivamente. Yo creo que sería más justo, más equitativo, no iríamos a ningún extremo. Te digo, yo creo que también que en estas pequeñas provincias de la España interior pues también tienen que ser escuchadas y oídas, pero es cierto que durante casi toda la historia de la democracia pues al final es resultados cantados. Ávila, 2 PP, 1 PSOE. Burgos, 3 PP, 2 PSOE. Es muy difícil que el gran perjudicado siempre ha sido Izquierda Unida, ¿no?, que siempre ha sido el tercer partido. Ahora mejor podría ser Ciudadanos el tercer partido, no sé cómo quedaremos. Yo creo que hay que buscar una fórmula intermedia. Yo buscaría directamente circunscripciones regionales. Claro, porque decía de los beneficiados o no beneficiados en cuanto a partidos, pero también lo que ha explicado muchas veces lo que dice es que no vale lo mismo un voto en un sitio que en otro. Claro. O sea, que los ciudadanos también se pueden sentir a lo mejor perjudicados por ese aspecto, ¿no? Pero, claro, por eso es hay complicado. Que representar también a los territorios, no solamente a los ciudadanos. ¿Aportamos, Mariano? Sí, bueno, pues 2 cuestiones. Uno, con respecto a la circunscripción, que es lo que verdaderamente hace daño. Es lo que verdaderamente hace daño porque en realidad se producen 52 pequeñas elecciones donde hay 52 restos y donde la gran mayoría de los escaños se lo llevan los partidos minoritarios, sobre todo en aquellas provincias donde se reparten pocos diputados, ¿no? La circunscripción... evidentemente, nosotros entendemos que cuanto más proporcional, mejor porque lo que se está votando es el Congreso de los Diputados. Estoy de acuerdo con que una circunscripción autonómica mejoraría mucho más una circunscripción estatal. El problema que tenemos es que la circunscripción se establece en la Constitución española, hay que reformarla, y con la Iglesia o con la derecha hemos topado. Eso sería un primer problema. Y luego, ¿qué se argumenta? ¿Por qué se establece este sistema? Pues los defensores hablan un poco de la estabilidad, de producir estabilidad en los gobiernos. Bueno, la estabilidad es un valor, pero manon tropo, como decía el otro, ¿no? Hay un valor superior del ordenamiento jurídico que también está reflejado en la Constitución española, que es el del pluralismo político. Y yo entiendo que la manera de conjugar todo esto tiene que poner en valor el pluralismo político por encima de la estabilidad y que tengan representación aquellos partidos, aunque entren varios partidos, pero que tengan posibilidad, si tienen representación a lo largo de todo el Estado español, ¿no? Esas son las 2 aportaciones que yo realizo a Pedro.
Sonia Robles, candidata del Partido Popular de Soto del Real. ¿Qué opinión tiene del actual sistema electoral que se aplica? Yo opino que el tema de las circunscripciones, si me vas a perdonar, tendrán que estar representados todos los españoles. Entonces, si nos limitamos a que las grandes ciudades sean los que toman las decisiones, pues el medio rural se queda totalmente abandonado. Con lo cual, yo opino que tiene que haber la representación de todas las provincias, estén más o menos pobladas. Y lo que hay que pretender también es que la gente tienda también a ir al medio rural, que tengan las mismas posibilidades, que tengan las mismas probabilidades de prosperar a nivel de trabajo. Entonces, opino que tienen que estar todos representados en estas circunscripciones, más grandes o más pequeñas, pues quizá a lo mejor lo que decía Pedro, pues el tema de hacer algo un poco más reducido, pudiera ser una opción. Pero opino que tienen que estar ellos representados. Y si además empiezan a entrar partidos políticos pequeños, al final, si ya es complicado ponerse de acuerdo entre 3, 4, 5 partidos políticos, que quizás sean los que estén ahora mayoritariamente o vayan a estar representados, pues si ya empezamos a entrar o empiezan a entrar pequeños partidos, la estabilidad sufriría bastante, porque ya al ponernos de acuerdo pocos es un problema, con lo cual... Hablábamos, que siempre se ha dicho que podría beneficiar a partidos grandes. Podemos ha criticado esa ley electoral y pedía que se cambiase. También Ciudadanos ha criticado esa ley, pues por lo mismo, sí, ¿no? Porque se hablaba mucho del bipartidismo, que era beneficiado por este sistema. Ciudadanos, ¿qué opina de esa ley electoral? Pues la verdad que nosotros queremos impulsar el cambio. Es una ley que como mencionados, hace más de 40 años. Nosotros creemos que es un sistema perverso en el que al final... van hacia las mayorías, como has mencionado, pero también, no olvidemos que también hacia los partidos regionalistas y localistas, es decir, no solo favorece a las mayorías, creo que en estos sistemas también puede favorecer a que los votos se concentren en una sola región. Con esto, ¿qué queremos decir? Que, por ejemplo, en el caso de Podemos, en Castilla y León pueden tener un 10% en total, pero igual pueden tener cero representación en el Congreso con 0 diputados. Tiene un 10%, por tanto, creo que no es representativo. Entonces, una persona de Castilla y León de que vota Podemos dirá, al final estoy tirando mi voto a la basura, y no puede ser. No puede ser porque tienen que... al final, ¿qué se trata de esto? Que el Congreso esté representado por los ciudadanos. De esta manera no está siendo representativo. Nosotros pensamos que tiene que ser un voto más útil. Entonces, creemos que tiene que ser, pues por lo menos, de manera autonómica, no de manera provincial, como también ha mencionado, pero es algo que se habla mucho, pero luego se mete en un cajón. Nadie lo saca. Creo que Podemos se lo planteó también a Sánchez y está todavía guardado en el cajón. Entonces, queremos que salga, y porque al final creo que todos pensamos lo mismo, pero cuando llega la hora de modificarlo, no se modifica. Porque al final, ¿quién sale desfavorecido si se hiciese? Pues PP y PSOE, evidentemente, y luego los partidos regionalistas y localistas que al final apoyan a esos gobiernos del bipartidismo. Entonces, pensamos que podría ser algo más justo y más equitativo, que se debería reformar hacia una ley más justa y que represente más a los ciudadanos. Y nos dejamos el Senado. Tenemos el 60% de los senadores son del Partido Popular cuando tiene una representación de en torno al 30%, que eso es de la marinera. A lo mejor también había que empezar ya a pensar en la reforma administrativa de España, ¿no? La reforma actual es de 1833, que es la ley de Javier de Burgos, ¿no? O sea, las provincias en 1833 tenían un sentido y a lo mejor ya no tienen tanto sentido, ¿no? Habría que ver también, pues eso, cómo Francia hace poco reformó su estructura administrativa, suprimió entidades, suprimió provincias, suprimió prefecturas. A lo mejor nosotros ahora ya en una época, en pleno siglo XXI, tenemos que ver cómo se cambia. Pero también poco olvidemos, pues eso, la representación de la España olvidada, ¿no? O sea, cómo le quitas a su diputado a Ceuta o a Melilla, ¿no? Que tiene una singularidad especial, ¿no? O esta España que no es la España de las grandes ciudades, la España de la costa, tal. Luego también estamos hablando de, claro, es verdad que aquí en España siempre los partidos que han sido un poco comodín o bisagra con el PP y con el PSOE han sido tanto la antigua Convergencia de Unión, que ahora se llama PDeCAT, ¿no?
y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Pero claro, ellos tienen su voto muy concentrado Claro, es que la al ser en decía, regiones. ¿no? Ahí aparecen partidos regionales. Entonces, claro. siempre en España habíamos echado de menos un partido bisagra que pudiera a veces gobernar con el PP o a veces gobernar con el PSOE, ¿no? Eso siempre se ha hablado. Y de hecho, yo creo que eso fue el inicio, la primera vocación de Ciudadanos. Ahora parece ya que se ha desmarcado de ello. Te he puesto el ejemplo de PNV, disculpa, pero es que claro, PNV con 300.000 votos tiene 5 diputados. O sea, Pacma con los mismos votos tiene 0. O sea, para que nuestros oyentes puedan verlo, la gran diferencia que hay con el mismo número de votos, 5 representantes y 0. Entonces, el ciudadano dirá, mi voto, ¿por qué aquí con cada 60.000 tenemos un diputado y en otro lugar cada 300.000, 0? O sea, ahí los diputados es eso, la idea, ¿no? Que no sí, valen lo mismo en un sitio si tú que en ves otro, el mismo número de votos. muy importante. Las grandes democracias occidentales todas tienen representación geográfica, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Francia, y yo solo recuerdo la Italia de los años 70, donde al final se daban esas grandes coaliciones, ¿no? De que al final los que somos un poquito más mayores recordamos esos gobiernos italianos que duran 15 y 20 días. Bueno, de eso estamos aprendiendo un poquito en España en las últimas legislaturas, ¿no? Se hablaba del bipartidismo con la aparición de Ciudadanos y Podemos en las anteriores elecciones, etcétera. Estamos viendo un panorama. Tú imagínate más amplio, ¿no? Que decía también Sonia, esto, más complicado. Voy a meter una pequeña nota de humor, ¿no? Si hubiera una circunscripción única en España, seguramente Foro Coches tendría parlamentarios. Bueno. Si se votase, ¿no? En todos sitios, claro. el más votado por número de votos. No, pero Foro Coches sacaría 400.000 o 300.000 votos y seguramente pues tendría sus 3, 4 o 5 diputados. O sea, la circunscripción única es verdad que es la máxima pluralidad, pero claro, también tenemos que buscar grupos homogéneos para gobernar. Yo creo que es en clave de humor, pero yo creo que la ciudadanía no votaría Foro Coches. Es una cosa un poco más seria. Mariano, y por otro lado, votaron a Ruiz Mateos. Bueno, pues votaron a Ruiz Mateos. Bueno, y ahora mismo, ¿no? Acabamos de ver Humorista, que acaba de ser también elegido Ucrania. presidente Y de Ucrania. en España se votó. Hay veces que se vota por no votar, también en clave de cansancio de los ciudadanos. Y Jesús Gil, pues aquí, o sea... Sí, no, muchas veces se pretende dar un voto de castigo, vamos a decir así, y lo que se consigue es pues ensalzar a alguien que realmente es que no tiene ni la mitad de credibilidad. O sea, es un problema el voto porque sí. Voto esto porque no me gusta lo que hay. Aquí las europeas siempre han sido un poco, pues eso, la válvula de escape, ¿no? Es decir, porque en las europeas es más fácil entrar a ser circunscripción única. Bueno, sí, no, yo decía que también para la representación territorial, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, tenemos también la Cámara del Senado. Es una Cámara que debería ser de representación territorial, ¿no? Y no de una segunda lectura que muchas veces se levantan los vetos del Senado por parte del Congreso en la gran mayoría de las ocasiones, con una segunda vuelta. Pues a lo mejor ahí es donde tiene que haber la representación provincial, con la cual estoy absolutamente de acuerdo, pero que el Congreso sea proporcional a la ideología de la gente que va a hacer las leyes nacionales y que van a influir a toda la ciudadanía. Se va a poder cambiar, porque bueno, aquí estamos viendo que la mayoría, estamos representados cuatro partidos y dicen, bueno, pues oye, se podría cambiar alguna cosa, habría que hacerlo, etc. ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no hay ese consenso pues para que hay hacerlo? Que buscar un consenso. Mira, aquí en poco tiempo 4 personas que pertenecemos a 4 diferentes partidos, pues bueno, por ejemplo, la idea de cambiarlo a lo mejor a una circunscripción autonómica. Pues a lo mejor tengo que convocar yo aquí a todos los representantes, a lo mejor es en Onda Cero Madrid Norte donde se llega el consenso. Pero, por ejemplo, ahí hemos llegado por lo menos a estudiarlo y a poderlo hablar. Sí, es ¿no? que es lógico, ha habido un cambio demográfico, es decir, ya las personas se han movido, ha cambiado y estamos hablando que es del siglo pasado. O sea, de hace 2 siglos. Estamos hablando a finales del 18. Entonces, es que esto se tiene que modificar. Entonces, bueno, yo creo que además no estamos diciendo que hay que cambiar el número de diputados, ni cambiar, ni quitar a Ceuta y Melilla, ni quitar a Castilla y León, sino que estamos diciendo que el reparto, en vez de ser provincial, sea autonómico. Es decir, que tampoco es es reducir el de 52 pues a... Y una cosa también importante que no ha salido, que es un poco el facilitar. Estamos hablando de cuestiones como el voto de los españoles que están residiendo en el extranjero, que eso se podría modificar, yo creo que estamos todos de acuerdo, fácilmente. Ahí no hace falta empezar a tocar, es modificar una ley orgánica y nos pongamos todos de acuerdo con una cosa a la que yo creo
que es absolutamente defendible, ¿no? Y que parece esto de votar al extranjero una carrera de obstáculos donde es prácticamente imposible llegar a la meta, ¿no? Estamos hablando a nivel general, pero a nivel de las elecciones municipales afecta tanto la ley electoral, porque el sistema es un poco el mismo, el sistema DONT, que les hemos contado, de número de concejales también por población, etcétera, se va dividiendo el número de votos, se excluye también a que no han llegado a un porcentaje, etcétera, pero ¿influye tanto a nivel municipal? No, a nivel municipal no influye nada. Mira, aquí hace tiempo Esperanza Aguirre, que nos gusta o no nos guste, hay que reconocer que es lista y es inteligente, quiso cambiar la ley electoral madrileña para meter varias circunscripciones porque, claro, evidentemente iba a favorecer a su partido, que era autonómica, ¿te acuerdas, Mariano? ¿No? Y luego el PSOE hubiera sido el segundo partido normalmente, ¿no? Pero a la circunscripción única no afecta. No afecta en cuanto a municipales, podríamos dejarlo. A ver, precisamente como influye menos, el sistema 2 influye, no es absolutamente proporcional, pero no influye tanto al ser una circunscripción única. Pero precisamente como influye menos, ya trataron de cambiar la ley electoral para que en los municipios el alcalde fuera de la lista más votada. Ya hubo un intento precisamente porque no influía tanto como influía a esos partidos dominantes, sobre todo en este caso al Partido Popular en aquel momento, y trató de que fuera el alcalde de la lista más votada, cuando yo creo que hoy en día los ciudadanos votan una pluralidad de opciones que tienen un marco ideológico y que vamos a unos gobiernos de coalición donde nos tenemos que poner de acuerdo en unas medidas concretas para sacar adelante un programa pactado por una mayoría de ciudadanos que eligen una determinada opción y no un determinado partido político en concreto, porque además nuestro sistema no es presidencialista, sino que es un sistema representativo. Nombraba esa defensa de la lista más votada que encabezaba el Partido Popular. Por alusiones a Sonia Rondes le pregunto acerca de ello. Que, no obstante, yo lo que quería decir, y corregidme si es así, en las municipales la cláusula barrera es un poco superior, no es un 3, es un 5%. Con lo cual... 3, o sea que el que no alcanza el 3%, esa candidatura se elimina. A nivel municipal es el 5%, si no se llega al 5% de los votos, esa candidatura también se Entonces, pero claro, realmente hay que ver que lo que hemos dicho antes, hay que intentar generar el consenso y la estabilidad mayor, con lo cual unas listas más votadas hay que entender que tienen que tener más representación, pues porque la mayoría de los vecinos han decidido que así sea. Entonces, en cuanto a la lista más votada, ¿no? Evitando las coaliciones que, por ejemplo, aquí en la zona norte, el Partido Socialista en San Sebastián de los Reyes también ha gobernado por coalición en este caso, ¿no? En coalición primero con Ganemos, Izquierda Independiente, y luego al final solamente con Ganemos. Lo que sí podría ser interesante es el sistema francés de ir a la segunda vuelta, ¿no? O sea, que las dos primeras listas pasen a una segunda vuelta y elijamos al alcalde a segunda vuelta, porque así pues nos obligaría un poquito a todos a consensuar más, ¿no? Y ver las opciones, porque luego muchas veces pues se producen en los plenos pues situaciones muy, digamos, muy peculiares, ¿no? Y tampoco las mayorías tienen que ser rehenes de las minorías. No obstante, no olvidemos que creo que en estas próximas elecciones, tanto municipios como, salvo excepciones, ¿no? Como en el gobierno, todo va a ser pactado. O sea, rara avis ya la mayoría. Ahora que vamos a ser todos, un mix tremendo. Y segunda vuelta, que ha planteado Pedro Llorente, ¿estarían de acuerdo con hacer esa segunda vuelta? Las dos listas más votadas en cada Los dos candidatos, ¿no? Más votados. Los dos candidatos, bueno, pues ya, hacer una nueva votación solo entre ellos. Los separas del pleno, hay un alcalde que es elegido a segunda vuelta directamente por los vecinos entre las dos listas más votadas, y luego hay una representación proporcional, que es el sistema francés. Tampoco soy yo un inventor de nada. Como quieras. Yo creo que deberíamos primero reformar la ley electoral, como estamos comentando, el tema de reducir de provincial a autonómico, y yo creo que estamos todo el rato abordando la cuestión del sistema de cómo van los votos. Yo creo que también hay más cuestiones que modificar en la ley electoral, como puede ser que haya personas que estén imputadas formalmente que no entren en listas. Yo creo que es algo que, aunque muchos partidos lo tengan en sus estatutos, creo que debería existir una ley que impidiese, ¿no? esa cuestión. Yo creo que estarás de acuerdo, pero de todas maneras también
el tema, por ejemplo, de la publicidad, ¿no? Que creo que a nivel nacional estamos hablando, no sé si supone más de 40 millones de gasto público. Yo creo que Zonas también ha dicho que por qué no nos unimos en una única envío para evitar. Eso supondría unos 25 millones de euros de gasto aproximadamente, que luego podría ser mayor si además ese envío lo hacemos sostenible, con reciclado. Yo creo que tenemos que evolucionar. Es que a veces creo que estamos anclados demasiado en el pasado. Entonces, no es solo una cuestión del reparto de los votos. O sea, hay más cuestiones. También has abordado el tema de los extranjeros. Creo que antes de la reforma que se hizo en 2008, estamos hablando que 37%, 27%. Hay muchísimo voto de los españoles que están fuera. Ahora mismo estamos hablando que creo que aproximadamente 2 millones de personas viven en el extranjero, y en 2016 votaron el 6,3%. Entonces, ¿por qué? Porque es muy complicado. Tienen que ir a la embajada. Primero, cerciorarse de que es usted, eso está muy bien, pero luego tienes que volver una segunda vez a votar otra vez, que pasa un plazo hasta que se está tu voto apto. O sea, creo que es muy complicado, es complejo. Yo creo que entonces la gente está dejando de votar en el extranjero. Y creo que es algo que deberíamos facilitarlo, porque hemos pasado de un 31% a un 6% en apenas 5 años. Me quedan pocos minutos, quería Mariano aportar alguna... Por no dejar, pensaba que seguíamos hablando de lo de ir a una segunda vuelta, por dejar eso, idea, ¿no? Por dejar eso cerrado. Yo no lo entiendo muy bien. Es decir, yo creo que aquí no se está votando a las personas, no se está votando al alcalde, se está votando un programa, se está votando una ideología y se está votando también unos posibles pactos y coaliciones de gobierno posteriores. Por eso veo tan importante que se definan los partidos con quién van a votar en el postelectoral. Y totalmente de acuerdo con que hay una serie de modificaciones que se deben hacer. Habría que hablar también del tema de la paridad y las listas cremallera. Ha habido pequeñas correcciones, pero da lugar a las situaciones donde un determinado partido saca 3 concejales y los 3 son hombres porque cumplen el criterio de 60-40 en cada tramo de 5. Que tienen listas cremalleras. Y el caso de Ganemos, que también las tiene, como también hablar de posibles elecciones dentro de los partidos y introducirlo también en la ley, que sean listas desbloqueadas, ¿no? Abiertas y desbloqueadas. Todas estas cuestiones son cuestiones que habría que abordar. Pero hay cosas muy sencillas en las que todos estamos de acuerdo y hay cosas muy complicadas en las que hay determinados partidos que no están de acuerdo porque salen claramente favorecidos, que son los 2 partidos del bipartidismo y los partidos nacionalistas, donde se concentran los votos en determinadas circunscripciones. Pues nos quedamos sin tiempo. Ya la próxima vez que nos veamos se habrá descubierto una de las dudas, que será qué ocurre este 28 de abril. Lo sabremos próximamente o no, porque claro, luego viene el post elecciones y ya el día 26 de mayo las elecciones que realmente nos interesan aquí en Onda Cero Madrid Norte, que son las de nuestros municipios de la zona norte, así que tendremos seguro tiempo de seguir hablando acerca de ley electoral, de programas, de consenso, de pactos, de todo, y invitaremos, como no, a nuestros tertulianos de hoy, que ha sido un placer contar con Pedro Llorente del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes, candidato a la Asamblea de Madrid. Bueno, diputado. Vamos a ganar las elecciones. Por la circunscripción de Madrid. Vamos a ganar las elecciones el PSOE y seguramente sea. Mariano Martín de Ganemos Colmenar Viejo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, candidato a la alcaldía, como candidata a la alcaldía del Partido Popular de Soto del Real es Sonia Robles. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sonia, por invitarme. Y también a Aitor Retolaza, del número 2 de Ciudadanos en Alcobendas. Muchísimas gracias. Un placer venir. Hasta pronto.